Mi esposa me denunció falsamente y terminé arrestado frente a mi hija. Me llamo Max Turner, tengo 40 años, y a pesar de lo que viví, todavía me cuesta poner en palabras lo que ocurrió esa noche. Creía que conocía a mi esposa, Laura. Llevábamos más de 10 años juntos, y aunque no éramos perfectos, nunca imaginé que una discusión podría desencadenar un infierno que acabaría con mi vida tal y como la conocía. Pensé que los problemas de pareja podían resolverse con tiempo, paciencia, respeto y amor, pero esa noche me di cuenta de que a veces, incluso el amor más profundo puede volverse contra ti. Nuestra relación, al principio, había sido como cualquier otra, dos personas jóvenes que soñaban con un futuro, lidiando con el estrés de los trabajos, las facturas que no llegaban a fin de mes, las dificultades que todo matrimonio enfrenta. Nos conocimos cuando ambos estábamos en la universidad, y después de varios años juntos, decidimos formar una familia. Nuestra hija, Emma, nació después de 3 años de matrimonio, y aunque las cosas a veces se ponían difíciles, sentíamos que habíamos construido una base sólida de confianza y metas en conjunto. Sin embargo, con el paso de los años, las pequeñas discusiones se fueron convirtiendo en conflictos más grandes. A medida que Emma crecía, Laura y yo comenzamos a alejarnos de maneras sutiles, como si dos personas que alguna vez compartieron todo ahora comenzaran a ser extraños. Ella se quejaba de que yo no pasaba tiempo con ella o con Emma. A menudo me reclamaba que mi trabajo absorbiera tanto de mi tiempo, y que estaba ausente cuando más me necesitaban. Yo sentía que no podía hacer más, que estaba atrapado en un ciclo de trabajo para pagar cuentas, darles una vida mejor y que me faltaba espacio para respirar, y ella no lo entendía. Pero nunca imaginé que esa diferencia de percepciones fuera a llevarnos por un camino tan oscuro. Esa noche fue el punto de quiebre. Llegué tarde, como tantas veces, después de hacer horas extras en la oficina. Tenía la cabeza llena de informes, correos electrónicos y reuniones atrasadas, y solo quería llegar a casa, cenar algo rápido y dormir. Pero cuando entré, Laura me esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fija, algo entre furiosa y cansada. En su rostro veía la frustración que se había acumulado durante semanas. ¿De nuevo tan tarde?, dijo sin levantar la vista del plato que tenía frente a ella. Emma ya está dormida, y tú ni siquiera la has visto. Yo traté de calmarla, explicándole que las horas extras eran necesarias, que tenía que hacer ese sacrificio por el bien de nuestra familia. Pero ella no me escuchaba, solo me acusaba de ser un extraño en mi propia casa. Las palabras se volvieron más duras con cada intercambio, y yo sentí que no podía más. La presión de estar todo el día fuera, de no encontrar un momento para mí mismo, de llegar a casa y siquiera tener un poco de confort, me estaba consumiendo. Siempre tienes excusas, Max, me gritó. Siempre. ¿De qué sirve todo el dinero que estás trayendo si nunca estás aquí? Lo que siguió fue un choque emocional. Yo estaba agotado, hastiado de luchar con la sensación de que nunca era suficiente. Tal vez no me defendí como debía hacerlo. Tal vez mi respuesta fue lo que detonó todo. En lugar de hablar con calma, respondí, frío, casi distante. Lo que no necesito es que me recibas cada noche como si fuera tu enemigo, como si el sacrificio que estoy haciendo es solo para mí. Lo dije con la voz baja, casi como un susurro, pero esas palabras fueron como gasolina en un incendio. Laura apretó los labios, golpeó la mesa con la palma de la mano, y salió de la cocina sin decir nada más. Yo pensé que se calmaría en su cuarto, que podría dormir y dejar que el estrés del día se desvaneciera. Pero no fue así. 20 minutos después, la puerta sonó. Golpes fuertes, decididos. Fui a abrir, y allí estaban. 2 oficiales de policía, con sus chalecos y sus placas, y detrás de ellos, Laura, llorando desconsolada. En cuanto me vio, señaló con el dedo hacia mí, como si yo fuera el villano de esta historia. Él me golpeó, dijo, con la voz quebrada, entre sollozos. Yo quedé paralizado. El mundo se me vino abajo en un instante. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es mentira, grité, sin entender cómo había llegado a ese punto. Jamás le pondría un dedo encima. Pero no importó lo que dije. Los oficiales me giraron, me esposaron y me sacaron de mi casa como si fuera un criminal. El dolor que sentí en ese momento no era solo por el arresto, ni la traición que mi esposa me había hecho, sino por la mirada de mi hija, que apareció en el pasillo, asomándose con los ojos llenos de miedo. Su vocecita, débil, me llamó. Papá. Esa fue la última vez que vi su rostro antes de ser llevado a la patrulla. La imagen de su rostro aterrorizado se quedó grabada en mi mente. La sensación de estar perdiendo todo lo que había construido, de ser culpable de algo que no había hecho,
fue insoportable. Esa noche pasé en una celda fría, rodeado de desconocidos, que me miraban como si fueran mejores que yo. Nadie me creía. Nadie sabía la verdad. Solo yo sabía lo que había sucedido, pero las palabras no bastaban. El sistema estaba hecho para proteger a las víctimas, pero ¿quién me protegería a mí? Al día siguiente, en la audiencia preliminar, el juez dictó una orden de restricción que me impedía acercarme a Laura y a mi hija hasta que se investigara el caso. Mi vida, de un momento a otro, había cambiado por completo. No solo había perdido mi libertad, sino que la mentira de la mujer con la que compartí mi vida me había arrebatado lo más importante, la confianza de mi hija, quien ahora veía a su padre como un criminal. Actualización 1. Los primeros días después del arresto fueron un infierno. Apenas logré conseguir una fianza y fui liberado, pero la orden de restricción seguía vigente. Eso significaba que no podía acercarme a mi casa, ni ver a mi hija, ni tener ningún tipo de contacto con Laura. Mi vida, de un momento a otro, se había desplomado. Pasé la primera noche en el sofá de mi hermano, con nada más que una bolsa con ropa, mi mente llena de preguntas y la vergüenza que me quemaba el pecho. Lo que más me atormentaba no eran las miradas de mis conocidos, ni los murmullos en la comisaría cuando me liberaron. Lo que me estaba destrozando era la idea de que mi hija, mi pequeña, había presenciado cómo me sacaban esposado de casa. Ella nunca había visto algo así, nunca en su vida había tenido que enfrentar una situación como esa. Me preguntaba una y otra vez qué estaría pensando de mí. ¿Creería las palabras de su madre? ¿O recordaría que nunca, ni una sola vez, la había visto a ella ni a mí levantar la mano? Las noches fueron las más difíciles. A veces, en medio de la oscuridad, me despertaba sudando, recordando su carita asustada, llamándome papá desde el pasillo. La imagen de ella se me quedó grabada, y no podía escapar de ella. Cada vez que cerraba los ojos, la veía mirando hacia el suelo, con los ojos grandes y brillantes, sin entender por qué su padre estaba siendo arrestado, sin entender que todo había sido una mentira. Mientras tanto, Laura no perdió tiempo. A los pocos días, presentó un informe con fotos de un moretón en su brazo, alegando que se lo hice durante la discusión. Me sentí como un espectador en mi propia vida, viendo cómo su historia tomaba fuerza con cada palabra, con cada prueba fabricada. Mi abogado, un hombre mayor y experimentado, me explicó que esos moretones podrían haber sido autoinfligidos o incluso viejos, pero que a ojos de la corte eran evidencia hasta que se demostrara lo contrario. Max, en estos casos, la carga de la prueba suele caer sobre el acusado, me dijo con voz baja, mientras revisaba los papeles que la policía había reunido. Necesitamos testigos, registros, cualquier cosa que ayude a mostrar que lo que ella dice no es consistente. Escuchar eso fue como una patada en el estómago. ¿Cómo podía ser que el sistema de justicia estuviera en mi contra, sin importar que no hubiera pruebas reales? ¿Cómo podía ser que una sola palabra, una sola denuncia, me estuviera destruyendo? Mi mente estaba llena de rabia, pero también de desesperación. Lo único que quería era que alguien me escuchara, que alguien entendiera que todo esto era un malentendido, una confusión que Laura había provocado para manipular la situación. Pero los días pasaban y cada vez me sentía más atrapado. Los murmullos de los policías, de los vecinos, de los empleados del supermercado, me perseguían. Ya no era el hombre que iba a trabajar tranquilo, ahora era el esposo acusado de violencia doméstica. El hecho de que nadie me creyera, de que Laura estuviera controlando la narrativa, me carcomía por dentro. Intenté comunicarme con mi hija a través de videollamadas supervisadas, algo que el juez permitió con un mediador presente. La primera vez que la vi al otro lado de la pantalla, con sus manitas sujetando la tablet, casi se me rompe el corazón. La sonrisa que había crecido con ella durante años se convirtió en una sombra. Mirarla tan pequeña y vulnerable me hizo sentirme aún más impotente. «Papá, ¿estás enojado?», me preguntó con esa inocencia que desarma a cualquiera. Las palabras me salieron entrecortadas, como si el nudo en mi garganta fuera imposible de disolver. «No, mi amor. Nunca contigo. Estoy bien». Ella, en su infinita bondad de niña, bajó la mirada y susurró, con ese tono triste que nunca quise escuchar. «Mamá dice que te fuiste porque fuiste malo». Esa frase fue como un puñal clavándose en mi pecho. No supe qué responder. ¿Cómo podía explicar que las palabras de su madre no eran la verdad? Mi hija, que hasta ese momento solo me había visto como su protector, ahora me veía a través de los ojos de Laura. ¿Qué pensaba de mí? ¿Cómo podía borrar la duda sembrada en su mente? El mediador interrumpió la llamada poco después, pero esa frase se quedó flotando en el aire. Laura no solo me había arrancado de mi casa,
sino que había comenzado a sembrar veneno en la mente de nuestra hija. Ella estaba manipulando la situación de una forma tan sutil que ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. A medida que avanzaba el proceso, las contradicciones en la historia de Laura empezaron a salir a la luz. Una vecina declaró que la noche del supuesto ataque escuchó gritos, sí, pero ninguno de golpe o llanto. Ella había escuchado solo voces elevadas, como si discutieran, pero nada que indicara violencia física. Otro testimonio señaló que Laura salió de casa con una chaqueta puesta y volvió más tarde con el brazo descubierto, mostrando por primera vez el moretón que, según ella, le había causado. Mi abogado consiguió registros que mostraban que yo estaba trabajando hasta tarde esa semana, con horas extras registradas electrónicamente, lo cual contradecía la narrativa de las discusiones constantes que Laura había pintado. Pero aún con esas grietas en su historia, el proceso era lento. Yo pasaba las noches en el sofá de mi hermano, incapaz de dormir, con la mente reviviendo cada detalle. La angustia me consumía. Me atormentaba la idea de que, aunque probara mi inocencia, algo se había roto para siempre. No podía volver al hogar que conocía, ni recuperar la confianza de mi hija. Una noche, en plena desesperación, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era una amiga cercana de Laura, una mujer que había sido testigo de nuestras discusiones pero que nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. En su mensaje decía lo siguiente: Max, no puedo seguir viendo cómo ella manipula todo. Sé que no la golpeaste. Ella me contó otra versión en confianza, pero ahora niega haberlo dicho. Lo siento, pero necesito que lo sepas. Ese mensaje fue la primera chispa real de esperanza. Si alguien más estaba dispuesto a hablar, tal vez la verdad finalmente saldría a la luz. Actualización 2. El mensaje de la amiga de Laura fue un giro inesperado. A pesar de que me sentía agotado, de que la rabia me carcomía cada vez que pensaba en la injusticia de lo que me estaba pasando, esa pequeña luz de esperanza me dio fuerzas para seguir luchando. Mi abogado, al escuchar lo que me dijo la amiga de Laura, decidió actuar de inmediato. Nos acercamos a ella y, después de algunos días de conseguir una declaración formal, su testimonio fue clave. Dijo que, en confianza, Laura le había confesado que el moretón en su brazo no fue causado por mí, sino que se lo había hecho ella misma en un accidente mientras discutíamos. Añadió que Laura había planificado todo para que la policía me arrestara, creando una historia sobre el maltrato para hacerme pagar por nuestros problemas, porque estaba harta de lo mismo. El testimonio de la amiga fue fundamental, pero la batalla no terminó ahí. La denuncia ya había sido registrada, y aunque Laura tenía la presión de que su mentira estaba siendo expuesta, seguía con su versión, insistiendo en que yo la había golpeado. La acusación inicial de violencia doméstica seguía en pie, y la corte tenía que determinar si la versión de Laura o la de su amiga sería más creíble. La evidencia también empezó a jugar a mi favor. Aparte de la declaración de la amiga, mi abogado logró obtener un análisis de las cámaras de seguridad del edificio donde trabajaba. Las grabaciones mostraron que yo había estado en mi oficina hasta tarde esa noche. La grabación de los relojes de entrada y salida corroboró las horas que había dicho, desmintiendo el relato de Laura de que estaba en casa, y más aún, demostró que mi ausencia en la noche de la discusión coincidía con las horas en las que ella había alegado que yo había cometido la agresión. Pero, lo más impactante de todo fue un hallazgo crucial que mi abogado descubrió por casualidad en el teléfono de Laura. Ella había estado buscando en internet cómo denunciar violencia doméstica, y qué hacer si mi esposo me agrede, varios días antes de que se produjera el incidente. Las búsquedas en su navegador no solo confirmaban que ella ya había pensado en acusarme, sino que estaba buscando respuestas para cómo actuar en una situación que, en su mente, ya había planeado. Esto es lo que nos da la victoria, Max, me dijo mi abogado con tono serio mientras repasaba los registros. Las pruebas son claras. Lo que ella hizo fue premeditado. Ella planeó este ataque, lo que hace que su denuncia sea aún más grave. Mi corazón latía con fuerza, pero a la vez sentía un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en los momentos en los que Laura me había mirado con una sonrisa, me había abrazado después de una pelea, me había dado consuelo cuando pensaba que todo estaría bien. El hecho de que, después de todo eso, ella pudiera manipularme de esta forma, utilizando nuestra hija como moneda de cambio, era desgarrador. Todo lo que conocía sobre nuestra relación parecía desmoronarse. ¿Cuánto de todo lo que compartimos había sido real? ¿Qué tan bien la conocía realmente? Al mismo tiempo, una pregunta no dejaba de rondar en mi cabeza. ¿Por qué lo hizo? El miedo al rechazo, la frustración de no poder manejar su vida emocional, ¿lo hizo por venganza? ¿O simplemente me vio como un obstáculo para su propia felicidad?
No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que había sido cruel, calculadora y despiadada. Había destruido nuestra familia con un acto egoísta, y aunque la verdad comenzaba a salir a la luz, las cicatrices ya estaban hechas. Mientras tanto, mi hija estaba en el centro de todo. A pesar de los avances en el caso, el dolor de no poder abrazarla, de no poder ir a su habitación y leerle un cuento como siempre, se convirtió en mi tormento personal. Aunque sabía que pronto podría verla de nuevo, esa distancia emocional seguía doliendo. La manipulación que Laura había ejercido sobre nuestra hija para que me viera como un villano me perseguía a cada paso. A veces, me encontraba preguntándome si alguna vez podría reconstruir esa relación con ella. ¿Cómo regresaba la confianza cuando una mentira tan grande ya se había sembrado en su corazón? Pero el juicio seguía avanzando, y las pruebas a mi favor continuaban acumulándose. Fue en la siguiente audiencia, cuando presenté mis pruebas, que Laura perdió toda credibilidad. Su propio testimonio quedó en ruinas cuando mi abogado presentó las pruebas de las búsquedas de Internet y las declaraciones contradictorias de su amiga. Fue entonces cuando el fiscal comenzó a dudar de su versión. Ya no quedaba espacio para la duda, la verdad estaba en mi esquina, pero aún sentía la angustia de saber que mi vida nunca volvería a ser la misma. En un giro final, Laura se ofreció a llegar a un acuerdo. Ofreció retirar la denuncia a cambio de evitar el juicio, por supuesto, evitar más publicidad sobre la situación. Pero no quería que todo quedara en el olvido tan fácilmente. Mi abogado y yo discutimos la propuesta, pero yo estaba firme en mi decisión. No iba a permitir que ella se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias de lo que me había hecho. Al final, el fiscal y el juez decidieron que Laura debía rendir cuentas. Fue condenada por hacer una falsa denuncia y manipular el sistema judicial, pero lo que realmente me quedó fue la sensación de que la justicia no solo se mide en tribunales, sino en el daño emocional que se causa a las personas. Actualización 3. El juicio terminó, y aunque la verdad finalmente salió a la luz, la paz que esperaban no llegó de inmediato. Laura fue condenada por hacer una falsa denuncia y manipular el sistema judicial. Se le ordenó pagar las consecuencias de sus acciones, pero lo que me devastó fue lo que ocurrió después del juicio. El daño emocional que había causado era irreparable. Yo, que siempre creí en la transparencia de nuestra relación, ahora me encontraba con una verdad mucho más oscura que la que había imaginado. La justicia no solo se mide en veredictos, sino en las huellas que deja en las personas. Mientras el juicio avanzaba, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los meses de estrés, las horas que pasé sentado en la sala del tribunal, las noches en las que no pude dormir pensando en el futuro de mi hija y el daño causado por las mentiras de Laura, todo eso me pesaba. La relación con mi hija, la confianza que siempre creí que teníamos, ahora parecía ser una construcción quebrada. ¿Cómo reconstruir algo tan fundamental cuando la base misma había sido destruida? Afortunadamente, el juez había ordenado custodia compartida, con la residencia principal en mi casa, ya que se demostró que mi hija necesitaba un entorno estable y sin manipulación. Aunque me sentía aliviado por el veredicto, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. El proceso de reconstruir la relación con Emma sería largo y doloroso. Cada vez que la veía, sentía que tenía que ganarme su confianza de nuevo, como si todo lo que habíamos vivido antes de este desastre se hubiera desvanecido. La primera vez que Emma volvió a dormir bajo mi techo fue una mezcla de alegría y tristeza. Ella se paseó por la casa con pasos lentos, observando todo como si fuera nuevo. Me abrazó, pero con cautela, como si estuviera midiendo si mi amor seguía siendo el mismo. En su mirada veía la confusión, la duda que ella no debería haber tenido. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué su padre estaba en esa situación? Yo no tenía todas las respuestas, pero lo único que sí sabía era que tenía que ser honesto con ella. Una noche, después de cenar, Emma me pidió que habláramos. Se sentó junto a mí en el sofá, y durante un largo momento, no dijo nada. Sentí su mirada fija en mí, como si estuviera esperando que yo dijera algo, cualquier cosa, para romper el silencio incómodo que había caído entre nosotros. Finalmente, rompió el hielo. «Papá, ¿por qué mamá dijo esas cosas de ti?», preguntó con una voz suave, pero firme. La inocencia de su pregunta me rompió. ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado sin dañarla más? Me quedé en silencio, pensando en mis palabras. Sabía que no podía darle detalles sobre lo que había sucedido, pero también sabía que no podía mentirle. Ella tenía derecho a saber la verdad, aunque fuera de una manera sencilla. «Tu mamá no estaba feliz, Emma», comencé, el nudo en la garganta haciendo que las palabras correctas salieran con facilidad. A veces,
Las personas se sienten tan frustradas que dicen cosas que no son ciertas. Yo nunca te haría daño, ni a ti ni a tu mamá. Te amo más que nada en el mundo, y todo lo que hice fue tratar de hacer lo correcto, trabajar para que todos estuviéramos bien. Emma me miró fijamente, como si estuviera procesando mis palabras. Fue entonces cuando se acercó y me abrazó con fuerza, como si necesitara ese contacto más que nunca. Esa fue la primera señal de que, aunque la mentira de Laura había hecho mella, algo de nuestra relación aún se podía salvar. Pero la reconstrucción no fue rápida. Las primeras semanas fueron complicadas. Emma me hacía preguntas constantes. Papá, ¿por qué mamá no está aquí? ¿Cuándo volveremos a ser una familia? Yo no tenía respuestas para ella, y eso me destrozaba. El dolor de ver a mi hija pasar por todo eso era mucho más grande que cualquier sufrimiento que pudiera haber sentido yo. Ella no debería estar en esa posición. Y por mucho que intentara, sabía que el daño hecho a su percepción de su madre era algo que tomaría tiempo en sanar. Sin embargo, algo cambió cuando, durante una tarde en la que salimos a caminar juntos por el parque, Emma comenzó a hablar con más confianza. Me preguntó si podía invitar a algunos amigos a casa, y si era posible que su madre viniera a visitarnos en algún momento. No podía responderle de inmediato, pero entendí que había un deseo profundo en ella de reconstruir lo que había sido roto. En ese momento, supe que mi trabajo era no solo ser un buen padre, sino también darle el espacio necesario para sanar. Por otro lado, el divorcio se resolvió rápidamente. Laura y yo firmamos los papeles sin ninguna discusión. Ella ya no mostraba ninguna resistencia. Ya no importaba cuánto se disculpara, ni cuánto tratara de justificar lo que hizo. El daño estaba hecho, y yo no podía quedarme en una relación que ya no tenía base. Laura se fue con su propia vida, y aunque las palabras de disculpas llegaron tarde, no cambiarían lo que había sucedido. Un par de meses después, recibí una carta de Laura. Estaba llena de disculpas vacías, de promesas de cambio y de explicaciones sobre sus motivaciones. Leí cada palabra, pero lo que me quedaba claro es que lo que más lamentaba era no haber logrado que la gente entendiera su versión de la historia. No le respondí a la carta, ni me molesté en responder sus llamadas. El ciclo de mentiras ya había terminado, y yo no podía seguir atrapado en el pasado. Ahora, mirando hacia atrás, comprendo lo que realmente sucedió. Lo que Laura hizo fue más que una mentira o una acusación falsa. Fue un acto de desesperación y manipulación. Mientras yo estaba absorto en el trabajo, intentando ser un buen proveedor, ella se sentía sola, invisible, como si su valor dependiera de controlar la narrativa y la situación en su vida. Me di cuenta de que no era solo un deseo de venganza lo que la motivó, sino el miedo a perder el control sobre lo que creía que debía ser. La inseguridad que llevaba dentro de sí misma la llevó a tomar una decisión drástica, destruir la vida de su familia y, lo peor de todo, hacerme pagar a mí por una insatisfacción que no tenía nada que ver conmigo. Hoy, sigo adelante con mi vida. En terapia, aprendí que las cicatrices emocionales no desaparecen de inmediato, pero también entendí que no se trata de olvidarlas, sino de aprender a vivir con ellas. Mi hija y yo estamos sanando, aunque el proceso será largo. Lo que aprendí, y lo que siempre le diré a Emma, es que el amor no debe ser una carga, ni una justificación para el sufrimiento. Y que el amor verdadero protege, nunca destruye. La lección que me dejó esta experiencia es que, cuando una mentira destruye lo que más quieres, la única forma de reconstruirlo es con la verdad, la paciencia y el amor genuino. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.